Radio 4G, la radio del siglo XXI. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Una edición en la que vamos a tratar los misterios de las vírgenes negras, tallas de arte sacro que permanecen en un buen número de iglesias de toda Europa, sobre todo las de origen medieval. ¿Por qué fueron realizadas con ese color? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué guardan una fuerte relación con elementos de la naturaleza, tales como cuevas, árboles o fuentes? De todo ello hablaremos esta noche en el programa, pero habrá mucho más, así que primero vamos con el sumario. Con el zurrón del caminante nos trasladaremos hasta el monasterio cisterciense de Bonaval, un lugar que antaño acumuló gran poder e influencia y cuyas ruinas se encuentran perdidas en un valle serrano de la provincia de Guadalajara. Hoy contaremos con la sección Ciencia con Conciencia, en la que junto a nuestra colaboradora Carmen Fernández viajaremos hasta la frontera franco-suiza, donde se halla lo que podríamos llamar la Catedral de la Ciencia, ese templo donde se viene buscando la partícula de Dios y que es uno de los centros de investigación más importantes del mundo, el CERN. Entraremos en el taller del pintor para analizar las principales características de las tallas de vírgenes negras y su comparación con los antecedentes históricos de dicha iconografía. Más tarde, en el Filandón, y junto a nuestra invitada Vanessa Redondo, autora del ensayo Virgo en España, hablaremos de los numerosos enigmas que entrañan las vírgenes negras, desde su origen, sus misteriosas apariciones o su simbolismo, hasta su relación con el mundo templario, las catedrales góticas o incluso con las estrellas. Después abriremos las puertas de la Biblioteca de Alejandría, nuestra sección bibliófila, para hablar con Luis González González, autor de Enigmas en el Tiempo. Y pondremos la guinda al programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a Álvaro Calero, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Acordaos que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis 3 vías. En Facebook, en la nueva página La Escóbula de la Brújula, donde podéis escribir vuestros comentarios y ver las imágenes que comentaremos en el taller del pintor. En Twitter, acordaros que también hemos cambiado de perfil. El nuevo es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es #vírgenes-negras. Lo repito, #vírgenes-negras. Y bueno, y aún nos falta la tercera opción. Si preferéis, también podéis mandarnos mensajes de WhatsApp durante el programa. El número es el siguiente, tomar nota, el 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184, con el prefijo +34 si los mandáis desde fuera de España. Y ya, sin más prolegómenos, ponemos en marcha una noche más nuestra particular escóbula voladora, en esta ocasión para adentrarnos en los misterios históricos, geográficos, geológicos y hasta astronómicos que envuelven a las vírgenes negras. Así que, queridos amigos, comenzamos.
El culto a las vírgenes negras aparece en el mundo cristiano durante la etapa del medievo, en torno a los siglos XI y XIII. Parece ser que su origen es una adaptación cristiana del culto egipcio a la diosa madre Isis como símbolo de la tierra y la fertilidad. Son muchas las leyendas que giran alrededor de las apariciones de estas curiosas tallas. Muchos de los recintos donde reciben culto estas vírgenes negras están cargados de gran fuerza telúrica y antaño fueron lugares donde se practicaban rituales iniciáticos, algunos de carácter secreto. Los templarios fueron grandes difusores de esta iconografía y en varios de sus recintos sagrados se celebraban romerías en las que se asegura que los asistentes se imbuían de esa energía universal allí manifestada a través de la Madre Tierra, personificada en la imagen de la Virgen Negra que presidía los cultos. Parece ser que algunas de estas tallas no eran originariamente negras y que fue con el paso del tiempo que fueron oscureciéndose. Sin embargo, otras aparecen con inscripciones que despejan cualquier duda sobre su verdadero color. A continuación, en la escóbula de la brújula, trataremos de analizar el tema desde todos los puntos de vista. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. A la paz de Dios, David. A la paz de Dios. Hoy un tema que aparentemente parece tranquilo, pero sobre el cual seguro que se va a generar mucha polémica, sobre todo cuando digamos alguna de esas vírgenes supuestamente negras que no eran tal. Y sobre todo que están en nuestra geografía. Yo creo que se va a generar polémica cuando la gente sepa que cuando hablemos de vírgenes negras vamos a hablar de aspectos religiosos espirituales, no de otras cosas. Hombre, entonces algunos se llevará una decepción. Pero bueno, yo creo que tienen que sintonizar bien. No, las bellezas de ébano son otra cosa. Así que, salvando ese despiste de algunos, sí que nos adentraremos en uno de los misterios de esas vírgenes negras, diosas paganas en la antigüedad, donde se pueden abarcar distintos puntos de vista. Tú lo has dicho muy bien en la introducción, que hay que saber qué vírgenes negras realmente tienen algún misterio, otras yo creo que no tienen tanto, otras han ido ennegreciendo con el tiempo por diversos motivos, pero aquellas, las que son auténticas, sí están muy relacionadas con determinados enclaves, es decir, con la geografía, también con la geometría sagrada, también con la astronomía y también con la simbología. Yo creo que si somos capaces de ver todos esos flecos, todas esas aristas, nos daremos cuenta que las vírgenes negras, donde están situadas, en muchas de esas catedrales, obedecen a un porqué, obedecen a una intencionalidad y, tal como decía alguna vieja leyenda, los templarios tuvieron algo que ver y donde colocaban una virgen negra, lo colocaban a modo de baliza y estaban señalizando un secreto o un tesoro. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Muchos no están muy de acuerdo con eso de que los templarios guardaban una relación muy directa con las vírgenes ¿Cómo sabes negras? Que yo soy uno de ellos? Pues, evidente. No es muy directa la relación. Es verdad que fueron difusores, pero luego hablaremos en el final, no entraremos en el tema de por qué tuvieron tanta importancia en la difusión del culto a las vírgenes negras. Si es que son vírgenes negras todas, que como bien habéis dicho en la introducción, no necesariamente tenía que ser así. Luego veremos que en realidad el problema que hay con el tema de las vírgenes negras es que en parte todos tienen razón.
Es decir, todas las teorías tienen una parte de razón, porque sí que es verdad que obedece a una larga tradición. Te has hablado del origen posible en Egipto, es posible, pero luego veremos que hay otros investigadores que sostienen otras teorías, y realmente lo que pasa es que probablemente se trata de un culto sincrético, es decir, que fue absorbiendo elementos de las viejas culturas de Europa Occidental mezclados con elementos de Oriente Próximo, que a su vez también cogieron algunas corrientes que venían, bueno, pues de contacto con civilizaciones que estaban aún más al este. Entonces, de manera que al final nos encontramos en la Edad Media con una especie de mezcla que ha ido cogiendo como pequeños retazos de otras creencias y que genera este extrañísimo culto que realmente, dada la difusión y la amplitud, tampoco es tan extraño, es decir, porque llegó a ser algo bastante común. Hay decenas y decenas de vírgenes negras recogidas, no solamente en Europa, sino, como luego veremos, por causa de la conquista española de América, también al otro lado del Atlántico. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David, y resto de gente. Restos, ¿no? Bueno, sí, y sobre todo restos porque, bueno, las redes ya están ahí ardiendo. Tenemos, por ejemplo, no nos ha puesto el nombre, pero sí, fíjate, y esa ya la pregunta es directa para ti, bueno, que es en... Un oyente que dice: en la ciudad de Salamanca tenemos una Virgen Negra en la iglesia de San Marcos, una iglesia redonda. Qué casualidad, entre comillas, que esté justo allí. Sí, cierto. Precisamente iba yo a comentar algo sobre este tema, y es que el concepto de Virgen Negra está asociado en muchísimos de los casos, no en todos, pero sí en muchísimos de los casos, al del Virgen soterránea. O sea, aquella Virgen que está relacionada con el vientre de la tierra, o que está en el interior, caso que vamos a encontrar, por ejemplo, en Ávila, o que vamos a encontrar en otros sitios. Estas son las vírgenes negras, que representan verdaderamente un desafío, porque es un auténtico misterio el saber más o menos cuál es su procedencia y de dónde vienen. La leyenda nos contó en su momento que casi todas procedían del taller nada menos de San Lucas. O sea, muy prolífico, San Lucas, ¿eh? Efectivamente. Una nómina de tallas que ha hecho que son más de 20. Claro, pero es que seguidas una y otra de estas famosas hechas por el propio San Lucas en su taller, llegamos a la conclusión de que posiblemente era una manera de hacer más que otra cosa. Claro. No olvidemos que esto lleva una trayectoria física que la podemos perfectamente ver, y el salto se produce evidentemente en el Bósforo hacia el mundo bizantino, el mundo, y a través de Moldavia y otros lugares nos van llegando poquito a poco a Europa, y luego por el norte de África. O sea que lo que sí sabemos es más o menos qué trayectoria, dónde está más o menos el origen, dónde se produjo digamos, el origen de una iconografía muy concreta, y luego cómo se va difundiendo en Europa hasta llegar a los lugares o a los enclaves más extraordinarios como Rocamadour o muchísimos otros. De todo ello lo iremos hablando, lo iremos desglosando. Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? Bueno, hoy analizaremos, entre otras cosas, esa calidad artística de las representaciones que tenían todas esas vírgenes negras, que además parece como que seguían unas pautas comunes, independientemente, lógico, del color, ¿no? Sí, parece que eran una serie de repeticiones que se perpetuaban en el tiempo, pero en el taller del pintor nos vamos a adentrar en los secretos de los gremios, de los tallistas, de esos talleres que olían a madera y que daban imprimación a las figuras, y algunas veces pues penetrar en por qué unas vírgenes se quedaban oscuras, otras sencillamente se policromaban. Y claro, el artista que tallaba estas cosas tenía que estar espiritualmente preparado, ¿eh? O sea, no era un obrero cualquiera. Ya lo vamos a explicar. Lo vamos a ir viendo. También nos acompaña aquí en el estudio nuestra colaboradora Carmen Fernández. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú nos hablarás, hoy hablaremos de algunas de esas iglesias, de esas catedrales, pero bueno, tú luego también nos hablarás de esa gran catedral de la ciencia. Sí, que la verdad a lo mejor te preguntas por qué escogí esa en concreto o por qué he hecho ese juego de palabras. No lo sé. Bueno, si te lo puedes imaginar. Porque yo he encontrado dos posibilidades que hacen que... Bueno, la primera, la realidad es que hace poco vi un documental que se llamaba La Catedral de la Ciencia del CERN. Iba precisamente explicando el origen del CERN y intentando dar un poco la visión de los experimentos que ahí se querían realizar. Esa es la primera razón. Pero yo encuentro que es muy adecuado llamarle Catedral de la Ciencia por dos motivos. Uno, los detectores que tiene el CERN, el acelerador de partículas, que lo veremos después, son verdaderas catedrales, en tamaño me refiero, los 4 que tiene, lo vamos a comentar después. Y la otra, que es con la que yo hacía el juego de palabras, era pensar que ahora casi nos ponemos como dios a la física cuántica, ¿no? En este mundo, en el siglo XXI. Y si el dios es la física cuántica, el lugar donde se le adora tiene que ser el CERN, que es el mayor instituto, el mayor acelerador de partículas del mundo, el sitio donde se puede intentar buscar ese origen de las partículas. Por eso era un buen juego de palabras.
palabras. Se encontró una y se encontró, lo veremos, lo veremos después, pero no solo ese es el experimento para el que se creó, están intentando hacer muchas cosas y lo comentaremos un poquito después. No en vano también algunos bestsellers de escritores, o sea, lo han tocado, ¿no? Y uniendo un tema con el otro, evidentemente. Todos lo conocemos. Y mezclando las churras con las merinas como todo un buen pastor. Como suele pasar a veces. También. Bueno, pues hecho esta presentación general, yo creo que va siendo hora de entrar directamente con las secciones. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy nos vamos a uno de esos lugares donde antaño había una de esas de esos lugares, de esas maravillas cistercienses, hoy en día, bueno, pues absolutamente destrozado, aunque dicen que están ya con las obras de remodelación y tal, pero está muy peligroso el tema, ¿no? El monasterio de Bonaval. Sí, está complicado porque realmente en los últimos años, como productos del cambio climático, pero sobre todo la presencia masiva de personas en un lugar donde prácticamente antes no iba nadie, han terminado por deteriorar un poquito todo aquel entorno. Un entorno que tenía la magia romántica de las ruinas de una abadía cisterciense en medio de la nada y a no muchos kilómetros de Madrid. Hubo un tiempo en que los únicos que la conocíamos éramos los que andábamos de cuevas por aquella región, porque realmente era el lugar que utilizábamos para dormir. De hecho, yo puedo decir, así como anécdota, que conocí a la que comparte mi subida conmigo precisamente durmiendo en aquel lugar, porque me la llevé de cuevas la primera noche y nunca ha vuelto a ir. Entonces, pues porque en la Cueva de la Cabra hay una sima de 5 metros que no le gustó nada, que es la cueva que está cerca del monasterio de Bonaval. Una cueva que no tiene nada que ver con el monasterio, porque posiblemente en los años en el que el monasterio estuvo en su momento de máximo apogeo, no se conocía esta cueva ni se entraba en ella para nada. Ya bastante tenían los monjes con atender a una región verdaderamente vastísima, donde había dos fuerzas fundamentales que estaban en ese momento defendiendo, digamos, la cristiandad, por decirlo de alguna manera, y de parte, pues los territorios, lógicamente, de los reinos castellanos en aquel momento. Uno era el Cister y el otro era el Temple. Siempre tenemos que tener alguna referencia al Temple, pero es que en este caso la referencia está perfectamente cogida porque tenemos en este caso documentación de que efectivamente sí que anduvieron por aquí vigilando o controlando una zona de frontera, y en un momento en el que el Temple aún no se había llegado al estatus de poder tener sus propios capellanes. Por lo tanto, los monjes soldados, que evidentemente no eran sacerdotes, sino simplemente monjes y además guerreros, tenían que ir a celebrar los oficios religiosos a algún sitio. Y aunque no existe una documentación clara sobre el tema, sí que existen las señales de que lo hacían precisamente en el monasterio de Bonaval. ¿Por qué? Primero por la afinidad entre cistercienses y templarios. No olvidemos que son más o menos, digamos, tienen el patronazgo de San Bernardo de Claraval, que entonces no era santo todavía, pero que sí que de alguna manera realizaba el patronazgo con los dos.
y segundo porque todo el lugar está absolutamente lleno de referencias posibles a símbolos, a marcas de cantería y a cosas que tienen que ver con las cofradías de canteros, de hijos del padre Subirse, que eran quienes, digamos de alguna manera, eran formados y de alguna manera financiados también por algunos de los dineros del temple. Aquí hay una cosa importante, ¿ves? Cuando se habla de la necesidad o la importancia del temple en la vinculación a las vírgenes negras. En lo que hay importancia del temple es en la vinculación, en la que acaba de decir Juan. Es decir, cuando se difunde la arquitectura románica por toda Europa, en el caso concreto de Europa Occidental, es verdad que el temple, que tenía dinero, que tenía fuerza y que se estaba extendiendo de una manera muy rápida, fue un brazo no solamente armado, sino un brazo político y religioso muy interesante de la expansión de determinado tipo de ideas que llevaba con ellos los grupos de canteros que hacían las construcciones románicas, que formaban pequeñas cofradías y pequeños grupos muy cerrados, en los cuales el temple sí participaba, hacía en cierto modo como elemento protector y elemento de financiación, porque tenían dinero y poder, casos, sí. Y poco a poco fueron extendiendo ese sistema. Es decir, otra cosa es que algunos de los elementos que luego veremos en el Filandón, que están simbólicamente vinculados a las características que tienen, que luego también Marcos tocará seguro cuando hable de la forma y las estructuras que tienen las vírgenes negras, porque, por cierto, no hemos dicho en la introducción una cosa importantísima, que a veces cuando alguien lo teclea en Google... No hemos dicho muchas cosas. No, pero hay una cosa que cuando alguien lo teclea en Google se puede confundir, es que en los últimos 40, 50 años ha habido un intento exprofeso de crear vírgenes de raza negra, que no tiene nada que ver con las vírgenes negras. Hay que separar este matiz. Lo otro es una interpretación formal de lo que es la imagen de la Virgen María, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de las vírgenes negras, que son vírgenes exactamente iguales que cualquier otra. Categoría que son vírgenes morenas, eso daría mucho juego también. Claro, que se podríamos ampliar, pero vamos, pero para definir este punto esencial. Y para acabar con lo que decía Juan, efectivamente, hay un elemento de relación con los grupos de los canteros y las cofradías medievales que se dedican a las construcciones románicas, que arrastran y difunden por toda Europa Occidental un determinado tipo de construcción y que al mismo tiempo eran gente que se movía, porque muchas veces tenemos la idea de que la gente de la Edad Media poco más o menos que se quedaba toda su vida en el lugar donde habían nacido, y es cierto que eso ocurría en muchos casos, pero había una enorme difusión de gente que se movía de un lado a otro, pues no sé qué iba desde sacerdotes, peregrinos, nobles, comerciantes, es decir, era un mundo con bastante más vida de lo que pensamos. Sí, pero en este caso concreto, fundamentalmente las cofradías de canteros, que como bien está demostrando nuestro seguidor y compañero Rafael Fuster desde su web de signos de cantería, existe una continuidad en el que podemos prácticamente rastrear prácticamente la similitud de estos símbolos de cantería, de tal manera que podemos establecer más o menos cómo se movieron las cosas. Juan Ignacio, tú has mencionado evidentemente los templarios, los cistercienses eran primos hermanos en cuanto a muchas de las ideas que se barajaban en la Edad Media, pero también como impulsores del culto a la diosa madre. En el caso del monasterio de Bonaval, ¿está vinculado ese monasterio en su origen con alguna virgen negra? Porque yo la que conozco es posterior, es del siglo XV, es una virgen gótica de alabastro. No existe una virgen negra, pero sí existe una sospecha, y es que está muy cerca la Virgen de los Cerebrales. Que aunque la talla actual es actual, como la estamos viendo, la estatua, la imagen anterior, la que estaba antes, la que se destruyó o la que se perdió en un momento desconocido, hay referencias a que sí podía haber sido una Virgen negra. En cualquier caso, si nosotros vamos a la ermita de la Virgen de los Cerebrales, ermita que tú conoces muy bien, por su leyenda, y vemos la imagen en piedra que hay, de alguna manera, digamos, introduciendo lo que hay en el interior, vamos a ver una Virgen isíaca. Pero además en una zona donde vamos a encontrar cosas muy extrañas, como por ejemplo el ojo de Urus, inscrito en algunos capiteles románicos, o sea... Que yo estoy convencido del origen isíaco de muchas vírgenes negras, pero bueno, claro. Yo también creo que sí. Has mencionado la Virgen de los Ennebrales, fíjate que tiene dos características muy llamativas y tú también lo conoces bien. Primero porque aparece en un enebro y ahí está, además dentro de la ermita, el enebro como tal, o sea, vinculada a la naturaleza con la fertilidad de la Virgen, y por otra parte que no se pueden cerrar las puertas. Y además, efectivamente, y además en una zona muy especial por su contextura, que es muy parecida a la ciudad encantada de Cuenca, donde efectivamente se enclive un enclave telúrico de primera magnitud con su propia cueva, que es la cueva Flipper, una cima de 75 metros que nos lleva a ese mundo interior vibrante que sí que lo conocían, lo conocían tanto los templarios como los cistercienses. ¿Y por qué hemos querido llevar a este buen valle, que no es el buen naval de Santiago de Compostela? Este otro buen valle que tenemos cercano a Madrid, a unos 110 kilómetros en la localidad de Retiendas,
Vamos a ir a este lugar porque nuestra invitada, que vamos a tener después, Vanessa Redondo Payo, ha descubierto que esta es una parte de toda su tesis sobre ese, digamos, ese reflejo de los símbolos del cielo sobre el suelo de nuestra geografía, y este es uno de los puntos, y además es un punto fundamental. Ella lo ha descubierto con su propia intuición, y tenga o no tenga razón, nos conduce a un lugar que yo conozco personalmente con mucha, vamos, tanto lo conozco que vuelvo a decir que aquello era mi refugio para dormir cuando íbamos por ahí. Eras uno de los monjes cistercienses del siglo XIII. De hecho, puedo decir que he tenido experiencias en en lo que era la sacristía de la iglesia trilobulada, o sea, con los 3 ábsides de Bonavale. He tenido allí algunas experiencias de dormimiento verdaderamente fascinantes. He visto cosas rarísimas. Lo único que habría tomado, ¿eh? No. Yo fui hace unos años, hice un reportaje fotográfico, además que me tuve la ocasión de meterme por allí y ver todas las criptas en blanco y negro. Lo hice fenomenal. La última vez que fui estaba absolutamente vallado con una alambrada porque realmente había peligro de desprendimiento. Claro, porque se está cayendo todo, sí. Y es una verdadera pena porque la gente por allí decía que no se hacía nada para la restauración de esto. Es una verdadera vergüenza. Bueno, ahora creo que sí, algo están haciendo. Algo están haciendo. Lo verdad que ahora es propiedad privada de varias personas y a ver si se ponen de acuerdo. Pero es cierto que a raíz de la desamortización de Mendizábal del siglo XIX, muchos de estos monasterios quedaron en ruinas y lo que era una desgracia, pues a nivel de patrimonio religioso y artístico, se han convertido en monasterios como muy románticos, ¿no? Incluido el de San Pedro de Arlanza. Bueno, y como nuestro zurrón pronto va a tener que dejar paso, como siempre, a esos tesoros sonoros que tenemos en su interior, y como no sabemos la música que escuchaban ni cistercienses ni templarios a ciencia cierta, he querido traer algo que seguro que sí que escucharon alguna vez, que es una música que se ha escuchado mucho en la Capilla del Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Son temas cantados por coros rusos, que son cantos bizantinos propios de una de las 3 religiones que se encuentran en esa Capilla del Santo Sepulcro, que es la Iglesia Ortodoxa. Un tesoro acústico. La escóbula de la brújula. En 8 Madrid Televisión solo tenemos buen cine. El viernes, del guionista de Amores Perros y Babel. Se trata de un asesinato. El gitano fue el que la mató. Lo voy a matar en cuanto lo vea. Un dulce olor a muerte. El viernes a las 10 de la noche, en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Radio Covers, donde jamás escucharás nada original. Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. ¡Cumplimos un año! Y diríamos que el lobo asoma la patita si fuera la patita de Sarai, pero no, voy a asomar yo mi patita, la mía y la de Sarai. Aprovecha para preguntar lo que quieras o para comentar lo que quieras que hagamos en la noche del 12 al 13 de mayo. Sí, por primera vez abriremos nuestro WhatsApp y nuestras líneas para que veas nuestros colmillos. Pero hay un teléfono de WhatsApp. 636-689-184. Pero hay un teléfono de WhatsApp. 636-689-184. Pero hay un teléfono de WhatsApp. Venga. 636-689-184. Así que ya lo sabes, el 12, de la noche del 12 al 13 de mayo, primer aniversario de los cuentos del lobo, ahí estaremos, abriremos el WhatsApp, abriremos la línea telefónica y haremos un programa, claro, especial. ¿Especial por qué? Porque es nuestro primer aniversario. Madre mía, la que nos espera, qué miedo. ¡Au! ¡Au! Los cuentos del lobo, cada medianoche en Radio 4G. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet.
La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio 4G USA. Radio 4G USA es un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. Radio 4G, el futuro es ahora. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Los niños son la voz de tus valores. ¿A qué se dedica un político? A intentar arreglar España, pero no sé yo si... ¿Hacerlo mejor para los demás? Una persona que ayuda a la gente. Ellos siempre dicen la verdad. Hola, soy Santiago Abascal y quiero decirte que en estas elecciones municipales y autonómicas por fin puedes votar en conciencia. Vota Vox. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos... La escóbula de la brújula. Congreso de la España Mágica, que se celebra en Toledo los días 22 y 23 de mayo de 2015. Lugar, Centro Cultural CCM, calle Talavera de la Reina número 1 en Toledo. Ponencias, conciertos, rutas nocturnas y mucho más. No dejes tu reserva para el último día, pues las plazas son limitadas. Información e inscripciones. Correo electrónico congresohispanamágica@gmail.com o contactando al teléfono 622 144 130. Mañanas de 10 a 14 horas y tarde de 18 a 23 horas. Tienes una cita con el Congreso de la España Mágica los próximos días 22 y 23 de mayo. Te esperamos. Ciencia con conciencia. Bueno, Carmen, hoy nos vamos a ese laboratorio de investigación en física que dicen que es el más grande del mundo, ¿no? Pues sí, lo es. Por eso te lo decía antes, lo de catedral yo creo que le pega en todos los sentidos. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear es el nombre que le pusieron en 1952 y es con el que se ha quedado, aunque ahora creo que le llaman organización en lugar de de Organización Consejo. Europea sí. O algo así de la... Sí. Bueno, en francés, yo no lo voy a decir en francés, que no es un idioma que yo hable bien. Si fuera en sumerio a lo mejor lo intentaba. En cualquier caso... se fundó en 1954 y lo fundaron 12 países europeos que se asociaron en aquel momento. Actualmente son 21 Estados miembros. Bueno, tengo una duda, no sé si son 20 más uno que está ahí en proceso de entrar o 21 en realidad, que comparten tanto la financiación como la toma de decisiones organizativas, digamos, del centro de investigación. Aparte de esos, hay otros 28 países que no son miembros, es decir, no participan poniendo dinero, pero sí ponen científicos, digamos, o instituciones que hacen experimentos o que llevan a cabo proyectos para los que usan el acelerador de partículas. Decías tú bien antes, al empezar en la introducción, que está en la frontera entre Francia y Suiza.
pero precisamente por este concepto que acabo de decir, por ese consorcio de países, por ser una instalación internacional, en realidad no está sujeta a jurisdicción ni francesa ni suiza. Con lo cual, si hay un asesinato dentro... no sé cómo se viviría, y de hecho tampoco sabría decirte cómo se vivía cuando yo trabajaba en Alemania, en el EMBL, los laboratorios de biología molecular europeos, que tenían la misma situación. Es un centro europeo de investigación en el que participan todos los países de Europa. Está ubicado el centro donde yo estaba en Alemania, pero no estabas en terreno alemán. Comentario jurídico. Sí, estás en Alemania, no hay extraterritorialidad, no es una embajada. No. El MBL, ahora mismo sí, pero en su momento... de jurisdicción penal y civil es Alemania. En su momento, en el MBL, los trabajadores de ahí tenían estatus diplomático. Tú pasabas en el aeropuerto... Sí, ahora pero ya no tiene nada que ver con esa territorialidad. No tiene nada que ver, no, estás en Alemania o en Suiza, en el caso del CERN, no te preocupes. Francia y Suiza, sí, en el medio. No sé en cuál de los dos. Sí, exactamente. No. Te voy a cortar las manos, Carlos, por mover el micrófono. Siempre haciendo ruido. En fin, pues como decíamos, ahí se ubica el acelerador de partículas, el LHC, que es la máquina, dicen, la más grande que se ha construido nunca. Sí, ¿cómo funciona más o menos? Sí, está situada, son 27 kilómetros de anillo de máquina situados a 100 metros bajo la superficie, y dentro de esos 27 kilómetros lo que tenemos son sistemas imanes superconductores que aceleran las partículas a una velocidad cercana a la de la luz y detectores que van a registrar esas colisiones de las partículas contra ellos. Esos imanes que aceleran las partículas están a una temperatura de menos 271 grados centígrados, para que nos hagamos una idea, enfriados todos por helio líquido. Es un poco el mismo mecanismo que los imanes de resonancia que tenemos nosotros en el laboratorio. Las partículas, como te digo, se aceleran dentro de esos imanes superconductores que están, imaginemos unas placas a lo mejor cargadas, la partícula se va a acercar a esa placa cargada y de repente cambia la carga, la repele, sale disparada. De esa manera consigues ir acelerándolas y consigues que colisionen entre ellas. ¿Qué podemos hacer? Esas colisiones, al chocar contra el detector, podemos medirlas y hacernos a la idea del tipo de partículas que están conformando, digamos, la materia. Nos van a dar ideas de el interés de este centro es un intento de aproximarnos al conocimiento de cómo se creó nuestro universo y cómo funciona y cómo está constituido ahora mismo. ¿Un choque de esas partículas podría ser a pequeña escala lo que fue el Big Bang? Podría ser, y ahí es lo que están intentando estudiar. Como te decía, en las trayectorias de esos haces de partículas están los detectores. Hay 4, os lo decía antes, enormes, de tamaño de catedrales. Cada uno de ellos fue construido y, de hecho, por los diferentes países que decía que participaban en el consorcio. Juan Ignacio, ¿me quieres decir algo? ¿Me miras? ¿Y quién dice que las catedrales góticas no eran detectores de partículas? Bueno, esto lo dejamos para el final. Esto lo dejamos para el final. Ya hablaremos de catedrales un día. Sí, y luego de pirámides. Sí, ¿no? ¿Vale? Bueno, en fin, a donde estábamos, que eran los detectores, en estos 4. Atlas y CMS son el nombre de los 2 más importantes, digamos, los fundamentales, los que se encargan de registrar todas estas partículas que chocan, y fueron, lo veremos después, los que detectaron precisamente el bosón de Higgs, que ya habíamos mencionado. Y después tenemos otros 2. El LHCb, que es el que se enfoca más en los estudios de la materia-antimateria, y otro que se llama ALICE, optimizado para el estudio de búsqueda de plasma de quarks y de gluones, que son otro tipo de partículas. Como decía, las tecnologías para poder desarrollar todos estos detectores, obviamente, os imagináis, no es sencillo. Han participado muchísimos países, se han desarrollado todos por colaboraciones internacionales. España es uno de ellos. España es miembro fundador del CERN, y institutos de toda España participan en proyectos de investigación y están participando ahora mismo en el desarrollo tecnológico de estos detectores. No es, entre comillas, dinero perdido, en el sentido de que los experimentos, o sea, el bosón de Higgs se encontró después de mucho tiempo de estudio de las partículas. Puedes pensar, entre comillas, que es dinero perdido, pero no, porque todas esas aplicaciones tecnológicas nos van a dar lugar a mejoras, por ejemplo, en computación, en física médica, en técnicas, por ejemplo, de diagnóstico e imagen en hospitales. Decía, el funcionamiento son superconductores, igual que los imanes de resonancia de un hospital.
Y ya me quería meter un poco en los experimentos, precisamente con esto que decía, que esos avances tecnológicos nos están dando cosas ahora mismo. Y es que una de las cosas que todo el mundo usa todos los días, nosotros ahora mismo, ha nacido ahí, exactamente. Bueno, la red de redes, ¿no? La red de redes, las 3 W, World Wide Web. Nació en 1989 y la desarrolló Tim Berners, un científico británico que trabajaba en el CERN, y se la inventó, digamos, para poder intercambiar información entre los diferentes investigadores. Es que no lo decía antes, pero bueno, os lo podéis imaginar, esas partículas colisionando contra los detectores dan millones y millones de datos que se acumulan y que tienen que ser estudiados. El modo de mover esa magnitud de Big Data, digamos, de datos, pues era imposible en aquella época, y este señor desarrolló el Internet para poder compartirlo. ¿Es anterior a ARPANET? Pues no lo sé yo. Sí, bueno, esto es 1989, es otra cosa. ARPANET es una red americana de defensa, es que no tiene nada que ver, es que es distinto. Ya han salido, por ejemplo, 2 premios, bueno, iba a decir 2, pero creo que ya son 3 premios Nobel, porque el del bosón de Higgs ya recientemente. Claro, pero hubo 2 premios Nobel anteriormente, en 1984 por descubrimiento de otros bosones, el W y el Z, y por la invención y precisamente y el desarrollo de esos detectores de partículas en 1992. Más, yo creo que fue 2012, me parece, el premio Nobel a Engel y Higgs por el descubrimiento del bosón de Higgs. Decía lo del tratamiento de datos, porque también hay otros proyectos más abiertos y que quizá pensemos que tengan una aplicación más inmediata en la sociedad, que vienen un poco de ese intento del procesado y el manejo de bases de datos, que son el que se llama CERN Open Lab, que se creó en 2001 como consorcio entre el CERN y empresas tipo, yo que sé, HP, Siemens, Huawei, esta de los móviles, que están intentando desarrollar soluciones informáticas de última generación para tanto el tratamiento de esas bases de datos con las que cuenta el CERN para analizarlas y la eficacia y mejora de los procesos de redes o de otras bases de datos. También el X-Nebula es otro de esos proyectos, el intento de crear una nube científica que permita compartir resultados de acceso fácil. Ahí me parecía curioso, participa también el MBL, yo lo siento como un poco mi casa, después de 3 años allí dentro, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una casa. Estos proyectos, digamos, que tienen una aplicación más inmediata. Lo ves en el Helix Nebula, intentan eso, el movimiento, crear esa nube europea de ciencia que permita, por ejemplo, procesar datos de secuenciación del genoma o predicción de terremotos, exploración de la materia, eventos que necesitas manipular muchísima cantidad. Llegamos a Higgs, 4 de julio del 2012. Yo siempre me acordaré de la cara de Peter Higgs con la lagrimilla que le resbalaba saliéndole del ojo mientras Engel estaba explicando los experimentos y cómo habían detectado la partícula en Atlas y CMS. Y es que Peter Higgs propuso teóricamente la existencia de esa partícula en la década de los 60 y estaba vivo para ver que realmente la encontraron. A mí me parece espectacular, fue impresionante. Vamos, lo raro es que no se muriera del impacto. Sí, bueno, porque ya está bastante mayor. Un poco más la cascante. Ya estaba bastante mayor. Bueno, por suerte salió el experimento que demostró que su teoría era correcta y estaba vivo para verlo y recibir el premio. La importancia del bosón de Higgs es que parece que es el responsable de que las partículas tengan masa y es el origen de la masa en el universo, sin la cual no existiríamos nosotros. Como decía antes, también se está trabajando en los estudios de intentar explicar la simetría materia-antimateria, las partículas que tienen su contrapartida de carga diferente. Se están haciendo estudios también de gravitación, del intento de la búsqueda de la partícula, que si tú quieres describir la gravedad, por la teoría clásica todos lo sabemos, pero la gravedad se podría describir también por la mecánica cuántica. Y necesitaríamos una partícula que fuera la que diera esa interacción gravitatoria, es el gravitón. Está todo el mundo loco buscándolo. Y no es fácil, porque son partículas que la forma de detectarlas es prácticamente imposible porque las energías son muy bajas o las masas son muy bajas. Es muy difícil el diseño. Yo creo que es la complicación de todo esto en realidad cuando estás trabajando en física cuántica. Lo mismo que decía con Higgs, con esos 40, 50 años que han pasado desde la teoría hasta que se encuentra la partícula. Tienes muchas teorías, tienes teorías de cuerdas, tienes teorías de supersimetría, que solo las puedes hipotetizar. Claro. Encontrar la partícula es muy difícil porque
diseñar el experimento que te permita encontrarla es complicadísimo. Pasarán años, pero seguro que estaremos todos aquí para... Espero, yo por lo menos. Bueno, yo soy la más joven, yo estaré, vosotros no lo sé. A mí lo que me hizo gracia fue ese milenarismo que se creó cuando le iban a encender y cuando se suponía que iban a realizar el experimento y esa colisión. Fijaros, ¿no? Que Carmen ha sido muy optimista, he dicho que ya estará, probablemente no, morirá, porque en la guerra zombie solo sobreviviremos Jesús y yo. Oye, Carmen, pero si había quedado claro que tú también morías, no habías dicho antes. Lo que pasa es que el programa de probabilidades lo ha hecho él. Segura. Entonces... No, pero si me ha dicho que moría también, ahora está engañándonos a todos. Y a mí que el programa tenía un error de base. Carmen, que a mí el bosón de Higgs me suena como el nombre de un pastel de pastelería antigua. Oiga, ¿me pone un bosón de Higgs, por favor? Estás dando ideas a merengue todas las pastelerías del mundo. Todas las comisuras llenas de bosón de Higgs. Pero ahora tú imagínate ese pastel en medio del haz de hadrones y las dos partículas ahí explosionando. Menudo pastel. Ni te cuento lo que la sería. Que se lía. Bueno, Carmen, muchas gracias. Luego no te vayas y luego ya continuamos con otros detalles. Yo me iba a buscar el pastel que decía Marcos. Pero, contigo seguiremos con catedrales luego en el Filandón. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El taller del pintor. Bueno, Marcos, nos vamos a ese taller, pero antes déjame que haga un comentario porque nos están llegando WhatsApps y mensajes en Facebook desde Estados Unidos, desde Atlanta, que nos están escuchando o bien a través de la aplicación de Radio 4G, la APPS, ¿no? Que funciona muy bien ya, definitivamente. Genial. Bueno, nos vamos a ese taller del pintor, porque hoy nos has traído... antes nos mencionabas, bueno, hay algunos casos que son muy conocidos, como la Moreneta, ¿no? Ahí en Barcelona, pero hay otras vírgenes negras que no han gozado de esa fama, sobre todo pues a nivel de medios de comunicación, ¿no? De esa popularidad, y que son tanto más importantes. Una de ellas, y además tú la conoces especialmente porque, bueno, luego ya hablaremos de por qué no, que es esa Virgen Negra del Santuario de Torreciudad, en Huesca. Sí, la Virgen Negra de Torreciudad, lo que tú has dicho, vamos, las más conocidas son las de, pues, la Moreneta, la de Guadalupe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero concretamente en estas he traído dos, ¿no? La Virgen de Tura del Santuario de Olot en Gerona y la Virgen Negra del Santuario de Torreciudad en Huesca. Esta me atañe personalmente. Bueno, os tengo que decir que en mi familia hay dos miembros que son escultores. Uno de ellos ya fallecido, Juan Miguel Fernández, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Y yo iba muchas veces a su taller. Era mi suegro, y veía cómo trabajaba ese olor a madera, a viruta, a tablones encolados y haciendo una serie de cristos, santos, vírgenes. Yo le he visto hacer cosas extraordinarias y me explicó cómo se teñía, se policromaba la madera, etcétera, ¿no? En esta Virgen, la Virgen Negra del Santuario de Torreciudad de Huesca, la he elegido porque tiene una cara bellísima, tiene unos ojos que tienen una naturaleza hipnotizante que es penetrante y es una hermosura. Tiene una suave sonrisa y la verdad es que los ojos no están tallados, están sencillamente pintados, ¿no? Entonces, os explico un poco la historia de esta Virgen. Esto fue esta Virgen está en un santuario que fue por iniciativa de José María Escrivá de Balaguer, hoy San José María, perdón.
porque le ocurrió allí que, siendo niño, cuando tenía 2 años, su madre le llevó estando terriblemente enfermo y le pidió por su curación. Entonces, bueno, pues parece ser que esto se produjo, y ya pasado mucho tiempo, el José María Escrivá de Balaguer, en los años 60, decidió, ya estando en esta prelatura del Opus Dei, construir el actual santuario, ¿no? Entonces, es impresionante, porque allí incluso lo que tiene muchísima devoción y forma parte de una serie de ruta de mariana, de devoción, junto con el Pilar, Montserrat, Merixell y Lourdes, forman esa ruta mariana de itinerario de devoción, que es bastante digna de tener en cuenta, ¿no? Esta talla románica es del siglo XI, y aquí vemos todo lo que vamos a ver en este tipo de vírgenes. Aquí en España habrá como alrededor de unas 20, pero fijaos que en Francia vírgenes negras. En Francia debe haber hasta más de 300. No, más de 20. Hay más de 20. Lo que pasa es que muchas son totalmente desconocidas. Existen, por ejemplo, vírgenes negras que nadie sabe prácticamente que lo son, porque no tienen fama por ello. Por ejemplo, una de las vírgenes negras que existen y que la gente normalmente ignora que lo es la patrona de Madrid, una de las patronas de Madrid, la Virgen de Atocha. De hecho, se destruyeron muchísimas durante la Guerra Civil. Se hizo un censo. Aquí en España no se ha hecho un censo riguroso, pero en Francia se llegaron a detectar hasta 400 vírgenes 400, fíjate, negras y morenas, porque también ese matiz habría que diferenciarlo. En España ha habido muchas más, pero es verdad que las conocidas pueden ser esas 20 que tú has dicho. Guadalupe, la Moreneta, claro, son las más conocidas. Pues nos encontramos incluso con las proporciones de un factor muy arquetípico de todo este tipo de imágenes. ¿Cuál es? Es decir, esa especie de proporción con esa cabeza tan grande es una virgen muy pequeña, entre unos 50-60 centímetros, no alcanza más. Participa un poco de lo que en realidad vamos a postular aquí, que es el hieratismo, la frontalidad, esa especie de mirada al frente simétrica que mira hacia la eternidad, que es propia del arte egipcio. Claro. Es una cosa que viene de Oriente, viene de Bizancio, viene de Sumer, si me apuras, y aquí la tenemos perfectamente junto con la de Montserrat. Si os fijáis, el niño está sentado frontalmente en las rodillas de la madre, no, en los muslos, en el regazo, no como otras vírgenes ya en el periodo gótico, que las cogen en el brazo izquierdo y tienen más juego, más movimiento. El hecho de que ¿por qué estas vírgenes, que lo ha apuntado antes Jesús, por qué se ponían negras, o por qué estaban negras, o por qué tenían esa... Bueno, ahí hay muchas teorías al respecto. A mí la que me comentó... Yo me imagino que no habrá una teoría generalizada, es decir, algunas serán hechas directamente con madera oscura, otras serán policromadas y otras incluso hasta serán de piedra, no solo serán... De piedra son las menos, pero sobre todo es por el tipo de pintura. El albayalde, el cinabrio, el plomo que se utilizaba, eso ennegrecía con el tiempo. Exactamente, lo que acaba de decir Jesús es a lo que yo iba. Quiero decir que este albayalde se usaba, los escultores del medievo tenían una imprimación que era el sulfuro de plomo negro, que es el blanco de plomo, que yo lo he utilizado, que es una especie de gesso, como lo que ponemos intermediario entre el material en bruto, la imprimación y luego la policromía que le vas a dar. Quiero decir que había dos formas de hacerlo. Mediante anilinas, que es una especie de veladura. Las anilinas son unos colores, unos pigmentos minerales que se usan desde antiquísimo, desde la antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú dabas esa anilina a la madera, seguías viendo la veta, era acuarelada. Tú estabas viendo la estructura de la madera. Pero con la policromía debías meter este sulfuro de plomo negro, con lo cual, ¿qué pasa? Que con el tiempo se oscurecía, pero vamos, hasta unos límites, pero bastante evidentes. La forma de pintar de la policromía en realidad lo que hacía es que te daba igual que fuera la Virgen de piedra, de bronce o de lo que fuera, o de plástico, porque en realidad todo cubría eso, y eso... Una pregunta, Marcos, desde un punto de vista artístico, ¿sabes que salió un libro hace tiempo, en el año 1972, que era El enigma de las vírgenes negras, de Jacques Ouinet, donde daba 13 características comunes que tenían todas las vírgenes negras? Él solo había investigado las francesas y luego me di cuenta que no correspondía exactamente con las españolas. Pero bueno, dos características son algunas cosas que tú acabas de apuntar. Por una parte, esos rasgos orientales, que tú lo has dicho, para que tienen esa procedencia egipcia, isiaca y algo más. Y por otra parte, que el rostro de la Virgen estaba mucho más tallado que el rostro del niño. Es decir, son vírgenes que se les da mayor importancia a ella
que a él, al niño. Eso sí que es general, ¿eh? No solamente en las de Francia, también las de España. ¿Eso lo has notado en todas este tipo de imágenes que estás analizando? Efectivamente, sí. Lo que has dicho, Jesús, es muy importante, puesto que a pesar de que la Virgen tiene en su regazo al niño, que es como la proyección, es su creación, es la dadora de vida de esa estirpe y de ese linaje que va a continuar con el Salvador. Incluso el niño tiene la postura del Pantocrator, que es el índice y el corazón diciendo alfa y omega, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es evidente que le da mucha más importancia a la madre dadora de vida, a la diosa, a lo que es un culto que se ha ido disfrazando con el tiempo, que viene desde el Paleolítico. Es increíble, porque esto se ha ido transmutando, envolviendo de diferentes envolturas y vestimentas para dar a lo que es realmente lo que es el culto de la Virgen, el culto a la diosa madre. ¿Tú crees que procede primero de las Venus paleolíticas, luego de las diosas paganas y luego se convierten en estas diosas, bueno, en este caso de vírgenes cristianas? Cuando se va transmutando en una necesidad, sí, ¿no? Jesús, de adorar, de venerar. Además, los sitios donde están y donde se encuentran son sitios de una fuerza telúrica impresionante. Además, hacían rituales iniciáticos que eran incluso hasta secretos, ¿no? Entonces, otro de los estudios que yo he realizado con relación a la semejanza de la iconografía de los iconos bizantinos es la construcción de las caras. Es que es desde el siglo VIII, no han variado hasta el siglo XIII, y en realidad es muy, muy, muy similar. Es decir, es un óvalo muy estrecho. La distancia de lo que es el arco supraorbitario de las cejas hasta la nariz es muy largo en relación a un canon normal, y es prácticamente igual que los iconos bizantinos, en los que en realidad se potenciaba la mirada como carácter, contacto frontal con el feligrés, algo que trasciende el nivel espiritual, la boca muy pequeña, como algo, quiere decirse como que como la boca es pequeña, anulada como órgano sensorial. En realidad, los artistas que hacían estas esculturas tenían que hacer ayunos, penitencias, una serie de preparativos. Claro, porque en realidad ellos no representaban, o sea, es decir, no hacían una representación de la divinidad, sino que creaban, o sea... Exactamente, David. Esto que has dicho tú es muy importante. Quiere decir que el origen del anonimato de todo el románico estaba ahí. Quiere decir que yo soy instrumento de la divinidad y yo me quedo en segundo plano. Y entonces quiero estar inspirado para ser la mano de lo divino. Y ahí está lo que es el secreto de todo esto. Un dato curioso, porque antes habló de San Lucas, y es verdad que está claro que San Lucas no pudo haber hecho ningún tipo de imágenes, ¿no? Por una cuestión cronológica y por una cuestión de sentido común. Pero en los iconos, cuando se habla de Oriente, también se atribuye esa iconografía a los iconos, me refiero como pinturas, a San Lucas. Y sin embargo, en Occidente, las tallas de la Virgen, es decir, esas figuras tridimensionales, también se atribuyen a San Lucas. Es decir, es como si hubiera un patrón común entre Oriente y Occidente a la hora de representar a la diosa madre, en este caso a la Virgen. Y si es negra, es verdad que reúne una serie de características, de patrones, no sé si los mismos que dijo Jacques Guinnen, pero parece que obedecen a un tipo de sincronismo, ¿no? Tanto en la altura como en el tipo de material utilizado, como en la mirada, como en el gesto majestático, etcétera. ¿Tú crees que hay una intencionalidad en todas estas vírgenes? Totalmente. Yo creo que hay un sustrato que unifica todo eso, ya lo hemos comentado antes y lo vamos a ver ahora. De todas maneras, ahora nos tenemos que ir a publicidad. En el filandón empezamos un poquitín con este tema, que lo dejamos. Radio 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades. Tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Francés de Carreras, buenas noches y bienvenido al Búho. Hola, buenas noches. Álvaro Anchuelo, señor Anchuelo, buenas noches y bienvenido al Búho. Buenas noches, gracias por la llamada. Arcadio Espada, buenas noches, bienvenido al Búho. ¿Qué tal? Buenas noches. El Búho con Mariano Alonso, un espacio de reflexión y análisis sobre los temas más importantes de la actualidad. Buenas noches y bienvenido al Búho. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Radio 4G FM.
Hoy, en España, ya se pueden bajar los impuestos. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. ¿Aún no conoces el canal de música latina de radio4g.com? Pues si lo que te gusta es escuchar el mejor reggaetón de hoy, pero sin olvidarte de los temazos de ayer, este es tu canal. Bienvenido a Dale Mambo, donde las novedades de todos los géneros de la música urbana latina tienen cabida. Electrolatino, merengue, mambo, bachata, reggaetón, salsa y mucho más en la emisora latina de radio4g.com. Atrévete a cambiar y dale mambo. Hoy en España hay 504.200 empleos más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Cuando son las 11 y un par de minutillos empezamos lo que es la segunda hora del programa, empezamos con el Filandón y queremos empezarlo pues presentando para que participe en todo él a nuestra invitada. Ella es Vanessa Redondo. Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte aquí, bienvenida a la Escóbula de la Brújula, te escuchamos alto y claro. Muy bien. Eres, autora de, en principio, que yo sepa, 2 obras, una que era una novela, El alma de los condenados, es una novela ambientada a principios del siglo XIX, y especialmente un ensayo que tengo aquí en mis manos, Virgo en España, que ahí ya, bueno, pues demuestras un poquitín que la barrera de la escritura se puede torear fácilmente desde la novela al ensayo y viceversa, ¿no? Es un ensayo donde haces un estudio exhaustivo de lo que podía ser esa constelación de Virgo en relación con las catedrales góticas hispanas. ¿Cuál podría ser esa relación entre esa constelación de Virgo y esa situación geográfica de las catedrales? Bien, pues como decías, el libro de Virgo en España es un estudio, una documentación en el cual intento hacer una hipótesis sobre cómo las primeras catedrales góticas construidas en España entre finales del 12 y mediados del 13, que es un margen de tiempo de 40 o 50 años, y de manera curiosa, casual o premeditada, su situación geográfica parece dibujar exactamente la constelación de Virgo. Para poder entenderlo, deberíamos entender la constelación de Virgo, que por cierto, en esta época del año es cuando mejor se ve, en mayo. La constelación de Virgo además es la segunda mayor del zodiaco y la segunda mayor de todas las constelaciones y la mayor del zodiaco, y además es la única que representa a una mujer, a una virgen, con una espiga en la mano. De ahí la palabra espica, que es la estrella más brillante de esta constelación. Bueno, encontrarla en el cielo es fácil para la gente que nos escucha, si así de manera rápida para centrarnos, simplemente localizando la Osa Mayor. Si formamos un arco encontramos otra estrella que brilla mucho, que es Arcturus, y un poquito más abajo esa es Espica. Espica es la estrella más brillante de la constelación. Y para poder entenderlo, si me dais un segundito, sí. Entender su origen, deberíamos de viajar miles de años en el tiempo atrás, cuando el hombre deja de ser nómada y comienza a cultivar la tierra. Entonces verían la necesidad de inventar el concepto de tiempo,
lo que es sembrar hoy para recoger mañana. Y lo único que podrían usar quizá para ese cometido, tendrían que crear el concepto de tiempo. Entonces lo que usarían es lo único que tenían a mano, digamos, que sería la bóveda celeste, las estrellas. Posiblemente se fijarían en la constelación de Virgo, de ahí el nombre de Spica, que es espiga. Y esta estrella además desaparece en el horizonte a mediados de verano, coincidiendo con la siembra, y volvería a aparecer como unos 40 días después, antes del amanecer, coincidiendo con la siembra. Que coincide con las dos fechas principales del calendario mariano, ¿no? Que es el 15 de agosto y el 8 de septiembre. Exactamente. Como habéis dicho antes, todas las creencias se van adaptando a las nuevas religiones y posiblemente estas fechas, exactamente sería el 15 de agosto, que la Iglesia lo asoció posteriormente con la muerte de la Virgen. Bueno, más bien la Asunción, ¿no? La Asunción, exacto, teológicamente hablando. Sí. Y el nacimiento de la estrella, que es el 8 de septiembre, sí, que efectivamente es el nacimiento de la Virgen. Pero entonces, Vanessa, la conclusión a la que llegas es que todos estos santuarios no están ubicados de una manera al azar. Es decir, que el sitio, el hombre de antaño ya eligió esos lugares, primero por su conexión con las estrellas, y eso también implicaba una conexión con la propia Tierra, con esos lugares, digamos, esos lugares que había considerado sagrado, o bien por cuestiones telúricas, o solo únicamente por esa relación con las estrellas. Bueno, realmente yo creo que no se puede afirmar con una rotundidad y creernos en posesión absoluta de la verdad. Yo creo que podemos entenderlo si pensamos que los templos desde siempre, sea de la religión que sean, han sido un lugar de unión con Dios, era la representación del cielo en la tierra, una forma de estar más cerca de los dioses. Hay, por ejemplo, el historiador de religión Mircea Eliade, en el libro Lo sagrado y lo profano, sí, ya nos explica cómo incluso ciudades babilónicas tenían el arquetipo en diversas constelaciones. Y aunque todo esto a día de hoy, por ejemplo, nos puede parecer una simpleza o incluso hasta una locura, pensemos que en el siglo XII o XIII, que es más o menos cuando yo hago el estudio, cuando comienzan las catedrales góticas aquí en España, lo que es la bóveda celeste, todo giraba en torno a las estrellas, a su rutina, a su vida diaria, lo basaban en esto. Claro, Vanessa, mira, cuando yo estuve leyendo tu libro, sí, lo primero que me vino a la mente, me imagino que a muchos oyentes les va a pasar lo mismo, es una obra ya clásica, mítica, que es El enigma de la Catedral de Chartres, de Exacto. 1966, de un personaje que era un seudónimo, que era Louis Charpentier. Nunca se ha sabido muy bien quién estaba detrás. Y sabes que la teoría de él era de eso, decir que en la Tierra, buscando ciertas catedrales góticas francesas, entre ellas la de Reims, Chartres, Amiens, Vallés, Hebreus, dibujaban ese mapa, esa constelación de Virgo. Tú lo has visto, pero aquí, en nuestro suelo patrio, por decirlo así, ¿no? En la península, no solo con 5 catedrales, sino con muchas catedrales, todas de estilo gótico. Hay una que dejas de lado, que es la de Tarragona, pero todas ellas, de alguna forma, corresponderían con la misma tesis que en su momento manejaba Charpentier. Es decir, que se hizo con intencionalidad geográfica, que se hacía con una clara finalidad astronómica, donde Spica, que en el caso me parece que de Louis Charpentier era Chartres, aquí sería, creo que Burgo de Osma, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¿Por qué Burgo de Osma es más importante que las otras catedrales, sabiendo que están también Burgos o sabiendo que está León? Pues Burgo de Osma, la verdad es que es una catedral bastante desconocida y bastante enigmática. Y Burgo de Osma podría ser la estrella Spica, que es la más importante. Si la situamos en el mapa de España, y bueno, en el Google Earth lo podemos ver rápidamente, está situada a la misma distancia del Cabo de Creus, que es el punto más oriental de la península, y a la misma distancia que de Finisterre. Sí. Es un poco lo que decía Atienza, pero referido al cañón del río Lobos, a la iglesia de San Bartolomé. Sí, hola Vanessa, soy Juan Ignacio. Buenas noches, ¿qué tal? Porque como ya sabes, me he tenido que leer tu libro por razones obvias. Bueno, es el que ha prologado el libro, Juan Ignacio. Sí, lo cual le agradezco, sí. Bien, evidentemente es que si nosotros establecemos una línea entre la propia catedral del Burgo de Osma
no tanto la catedral tal y como está concebida hoy, sino el que fuera comienzo de la catedral románica, porque hay que buscar un punto de referencia dentro de la catedral, que sería el murete izquierdo según se mira hacia el norte, hacia San Bernardo de Yagüe, y establecemos una línea con la iglesia de San Bartolomé en el cañón de Río Lobos, vemos que más o menos está en el mismo eje, y por lo tanto cogería este arco supuesto del que habría hablado Juan García. Aquí, hola, soy Carlos Canales. El problema es la palabra que acaba de decir Juan Ignacio, más o menos. Esa es la cuestión. No, estamos hablando de una matemática excesivamente compleja. A mí yo recuerdo que de niño, cuando leí el libro Atienza, que luego lo fue modificando algunos datos porque habían ligeras correcciones, las críticas pasmado. Es decir, bueno, ¿cómo alguien podía saber ese extraño dibujo en forma de cruz colocada sobre un mapa de la península ibérica cuando teóricamente los mapas de la península ibérica del siglo XIII eran una caca comparado con los de ahora? Eso significaba un conocimiento ancestral mucho más anterior incluso a la propia Edad Media, que significaría algo así como que alguien en el pasado muy remoto de la Tierra, capaz de leer muy bien las estrellas y el cielo, era capaz también de conocimientos matemáticos extremadamente complejos, aunque según la teoría, el concepto nuestro de lo que es civilización, no lo fuesen. Entonces, esto claro, no sé cuál sería tu opinión, pero decir, esto significaría que realmente la gente que en la Edad Media hacía este tipo de trabajos eran los herederos de un conocimiento, de una sabiduría muy antigua y mucho más sofisticada de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa sabiduría quizá a día de hoy pues puede ser que se haya perdido, pero yo creo que es verdad que entonces, como decía, no tenían otra cosa en que basarse que en el cielo, lo utilizaban de tal manera que podría ser que fueran capaces de medir distancias inmensas. Pensemos que antes de Cristo, no sé de qué año, ya midieron la circunferencia de la Tierra en base a eso. Sí, entonces es decir, en el siglo III antes de Cristo, lo calculó a la perfección. Sí, Aristarco de Samos también podríamos aquí hablar de él. Entonces, posiblemente hoy en día no lo sabemos, pero es muy posible que en base a todo eso consiguieran medir distancias, pues por ejemplo, de Burgo de Osma al Cabo de Creus hay 525 kilómetros, creo que son 333 millas, además, porque posiblemente lo midieran en millas, en kilómetros no se había inventado todavía el concepto de kilómetro, y además son 333 millas tanto a oriente como a occidente, que curiosamente suman el número del 666, que es el número de Lucifer, que realmente lo que quiere decir es portador de luz, el número de la luciferina. Yo creo que en aquella época se veía todo más bien en jornadas relacionadas precisamente con este concepto de la dualidad día-noche, que por el día viene lógicamente de los movimientos del sol, que como ya sabes, en la cultura greco-romana nos lleva a una constitución de las ciudades también relacionada con el cosmos, con el Cardus y el Decumanus. Y sin embargo, en la Edad Media todo esto se traslada de otra manera, porque claro, tratar de entender esto con nuestra mentalidad de hoy día es imposible. Es imposible porque el hombre medieval vivía de otra manera, totalmente de otra manera. De hecho, a mí no me importa tanto esa equidistancia que pueda existir entre el Burgo de Osma, el Cabo de Creus, Cabo Turuñá, Finisterre, en fin, todo lo que podamos decir en este sentido, como ese otro concepto que tú traes a este libro y que me parece fundamental, sobre todo en su origen, que es el Camino Calisianus, que ese sí que me parece un descubrimiento absolutamente extraordinario. O sea, de que nosotros podamos establecer una línea entre Éfeso y Santiago de Compostela donde se produce un flujo de conocimientos y un flujo de gentes que están muy sensibilizadas con lo que está sucediendo por encima de ellos, porque ya venimos en el concepto de lo que esté arriba es como lo que está debajo, y de alguna manera pues en base a esa línea que viene desde Éfeso hasta Santiago de Compostela se van situando elementos, digamos, con una desviación con respecto a esta línea, pero que sí, que van conformando lo que es un mapa celeste. Juan Ignacio, una pregunta, porque tampoco quiero irme demasiado del tema de las vírgenes negras, el tema básico de hoy. Siguiendo ese camino de Santiago o en la ruta del camino de Santiago nos podemos encontrar o podríamos hablar de una serie de iglesias o monasterios donde sí que hay esas vírgenes negras. Claro, efectivamente, dentro del Camino de Santiago nos vamos a encontrar con cosas así, pero nos vamos a encontrar con un elemento fundamental, aunque su Virgen no sea negra, dentro del camino y que tiene mucho que ver con lo que estamos hoy hablando aquí, que es la iglesia de Santa María de Unate, que está justo en el Camino Calisianus.
Hay un estudio que yo tuve oportunidad en su momento de maquetar. Evidentemente era un estudio muy sesudo de una persona que tenía un conocimiento en simbolismo medieval verdaderamente fabuloso, que es Víctor Pablo Bermejo, que estableció que todos los canecillos y todos los dibujos que estaban en Santa María de Unate estaban representando constelaciones, de tal manera que aparecía el Can Mayor, el Can Menor, Espica, Virgo, etcétera, por todas partes. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese lugar donde los peregrinos pasaban dentro de ese camino, vamos a centrarnos en el Calis Janus, no tanto en el Camino de Santiago, realmente estaban buscando allí un centro de sanación espiritual. ¿Por qué? Porque en un momento en el que todo venía del cielo, todo se concentraba de alguna manera. Era por lo que decía antes, que si las catedrales no eran también no detectores, no de partículas, pero sí de algo que nos viene de arriba y que no sabemos muy bien quién es. Es curioso un poco lo que decías, David, que parece, dentro de esas características que citábamos antes de Jacques Huinen, una de ellas es que estas vírgenes negras están en lugares de peregrinación, con lo cual es fácil deducir que dentro del Camino de Santiago estaría tachonado de vírgenes negras en santuarios principales, y sin embargo no es así. En los santuarios principales no te encuentras vírgenes negras, te encuentras vírgenes blancas. Es verdad que hay salvedades y hay excepciones, como la de Ponferrada, por ejemplo, la Virgen de la Encina, que es una virgen morena, muy relacionada además con un hallazgo templario. Aprovechando que tenemos a Vanessa al otro lado del hilo telefónico, yo sé que has investigado 11 catedrales góticas, todas ellas de una época muy concreta, desde el siglo XII hasta el siglo XIII, finales del siglo XIII, y en algunas, evidentemente, claro, que hay vírgenes negras. Paradójicamente, en Cuenca, la Virgen de la Luz es una virgen negra. De esas 11 catedrales, sabemos que actualmente muchas de las vírgenes que hay no son las actuales, es decir, han sufrido deterioros, han sido repuestas por otras. ¿Vistes una vinculación entre esas catedrales que diseñan sobre el suelo la constelación de Virgo también con la ubicación de vírgenes negras, o era indiferente? Lo importante era un culto a la diosa madre, con independencia de que fuera blanca, morena o negra. Bueno, las catedrales que son las primeras catedrales construidas, las primeras y únicas. Sobre todo la de Ávila, ¿no? ¿Cuál, perdón? La de Ávila, que es la primera catedral gótica. La de Ávila, exactamente, desde finales del XII, y además es muy importante también, o curioso, que para la mayoría de ellas fue necesario derruir la catedral románica que estaba recién terminada, en la mayoría de ellas. En cuanto a las vírgenes negras, hay en algunas, como por ejemplo en Cuenca, que está la Virgen de la Luz, bueno, no está en la catedral, pero bueno, lo que es el lugar geográfico, sí que está la Virgen de la Luz, además encontrada por Alfonso VIII cuando sitiaba la ciudad de Cuenca, la encontró en una cueva, gracias a que, según la leyenda, la Virgen portaba en la mano un candil encendido. Por eso el nombre de la Virgen de la Luz. También geográficamente, por ejemplo, esta Virgen, es curioso, igualmente no puedo asegurar si es premeditado o casual, pero por ejemplo está en el centro si trazáramos una línea vertical en la península ibérica, se encuentra en el centro exacto de esta línea. Y además su relación con la línea este-oeste, con el oeste, nos daría el número sagrado, el 1,618. Sí, el número phi. Sí. Pero bueno, con independencia de esas medidas geométricas, que la verdad que es apasionante, porque es otro de los aspectos que tú desarrollas, incluso la distancia que hay a la costa, siempre parece que si hacemos esa proporción nos da el número phi, y eso es bastante llamativo, porque no puede ser casual. Pero un poco como el tema de las vírgenes negras, un poco relacionadas también con las catedrales, yo creo que la identificación con una virgen negra posiblemente no fuera tan importante, sino señalar que todas esas catedrales estaban, prácticamente todas, consagradas a la Virgen María, o bien en la coronación o bien en la Asunción, y remarcar a partir del siglo XII que la Virgen pasaba de ser un personaje secundario, como lo había sido, para convertirse en un personaje principal. De hecho, en la mayoría de los tímpanos de estas catedrales creo que está representada la Virgen, o bien en la coronación o bien en la Asunción o ascensión a los cielos. Sí, exacto. Estas catedrales es un tema además que no está tratado en la Biblia, la Asunción y la muerte y la Asunción, el nacimiento de la Virgen. Y sin embargo en estas catedrales comienza a tratarse este tema. En cuanto a que estén relacionadas con vírgenes negras, pues posiblemente no lo sé, posiblemente no. Las vírgenes negras además
las encontraban en un lugar determinado y en la mayoría de los casos la Virgen volvía otra vez al lugar de origen, aunque las intentaban llevar a la iglesia del pueblo, volvía para quedarse en ese lugar, donde tenían que construirle una ermita o un monasterio. En cuanto a las catedrales, por ejemplo, la de Burgo de Osma sí es verdad que está la Virgen Negra del Espino. Uh-huh. Ahí sí que hay una Virgen Negra del siglo XII. Sí, sí. Y bueno, esta catedral además mencionar que tiene una capilla masónica, o sea que es una catedral la de bastante... Palafós. La del venerable Palafós, construida por los más importantes de la época de Carlos III, los más importantes arquitectos que construyeron la Cibeles, por ejemplo, o Neptuno. Sí. Pues es curioso que esa fijación por hacer una capilla masónica en esta catedral, en la cual, ya te digo, ahí está la Virgen del Espino, una Virgen negra, que efectivamente, por la situación geográfica y por la catedral tan enigmática, además tuvieron que derruir la catedral románica, también estaba recién terminada de mediados del siglo XII, y Burgo de Osma, la fecha oficial es de 1232, con lo cual no tiene mucho sentido el tener que derruir catedrales románicas de reciente construcción, cuando tanto por habitantes como por el lugar donde estaba no tenía una importancia tan grande en esa época para derruir la catedral románica. Bueno, Vanessa, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Repetimos el libro Virgo en España, escrito por Vanessa Redondo y publicado en la editorial Amarante. Gracias, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Buenas noches. Bueno, y nos gustaría continuar aquí con el Filandón hablando, porque posiblemente el origen de esas vírgenes negras podrían estar en los cultos. Antes he mencionado en la introducción el culto a Isis, ¿no? A la madre Isis, pero también existen en otras representaciones que también como vírgenes negras, o ahí podríamos estar hablando Cibeles, Demeter, incluso en Gran Bretaña, bueno, también está la Black Anis, ¿no? Ahí incluso en Éfeso, el templo de Diana, también se veneraba una estatua negra de una gran diosa. Además, yo creo que algunas hechas con materia meteorítica, no lo olvidemos, por eso era tan sagrado, venía del cielo, y todo aquello que venía del cielo, incluidos los meteoritos, ya no te digo si estaban esculpidos, pues tenía una preponderancia y una sacralidad mucho mayor. ¿Por qué yo creo? Esa es mi teoría, ¿no? Evidentemente podríamos relacionar las vírgenes negras con las diosas madres. Si las relacionamos con las diosas madres, hay que relacionarlas con la fertilidad. Si las relacionamos con la fertilidad, nos tenemos que ir pues a Cibeles, a Isis, a Demeter, a Ceres, a todas las demás. Pero bueno, eso nos desviaría mucho, es decir, es como no decir nada. Si tenemos un referente, hay como dos referentes. Uno, el mundo céltico, y podríamos... Ahora hablamos de la teoría de Philip Walter, que es la del mundo céltico, porque yo creo que es un complemento, pero no un origen, aunque lo diga. Pero ahora el otro, discutimos que sería sobre eso. El de Isis. ¿Por qué lo digo? A ver, hay varias teorías y para mí me parecen bastante plausibles. Por ejemplo, uno de los que crea un culto a Isis, bueno, más bien reaviva un culto a Isis, es Napoleón Bonaparte. A ver, Napoleón Bonaparte tiene una especie de epifanía, de crisis en Egipto, lo sabemos. Incluso Javier Sierra, sabes que es una de sus novelas, dice que cuando entra en esa gran pirámide y pasa una noche, él se transforma. Bueno, una de las transformaciones que él tiene, vamos a llamarlas espirituales, lo cual es raro decirlo con alguien que mató a tanta gente, pero bueno, cuando llega a Francia se da cuenta de una cosa, y es que había un culto soterrado a Isis. Es decir, en la catedral más importante, la de Notre Dame, debajo se sabe que había un isiario, por decirlo así, un templo dedicado a Isis. ¿Por qué? Porque se han encontrado figurillas. Y una de las cosas que él hace es que en el escudo de París coloca en la proa del barco la figura de Isis. ¿Por qué hace esta cosa? Además, algo muy, muy extraño. Kurt de Gebelén, que ya sabéis que es un poco el que
patrocina un poco la idea de que el tarot viene de Egipto y por lo tanto pues le gustaba mucho ese esoterismo egipcio. Cúter de Belén siempre dijo lo mismo: cuidado, las vírgenes negras tienen que ver con Isis y además con la iconografía de Isis. Marcos lo sabe perfectamente porque cuando tú representas a Isis, ¿cómo aparece? Majestática y con un niño en los sí, que es Horus, en brazos. Es que es igual. Es exactamente igual. No, eso sería que en líneas generales es evidente que la imagen clásica cristiana de la Virgen y el niño está tomada de Isis y Horus. Eso está clarísimo. Otra cosa es la evolución hacia el asunto de las vírgenes negras. Sí. ¿Por qué eso? Entonces, aprovecho para meter la teoría céltica. La teoría céltica que ha citado Jesús, que principalmente defiende Philippe Alter, es una teoría que se basa en que en realidad hay cierto tipo de elementos simbólicos que aparecen en las figuras, en las estructuras, que parecen tener un obvio origen céltico. Pero lo que pasa que es que, y es mi opinión, no quiere decir que sea necesariamente así, que yo pienso que eso no tiene la suficiente fuerza como para dar un origen céltico al mito. Yo creo que no, que el origen está en Oriente. Sí. Otra cosa es que es verdad que hay elementos simbólicos que utilizan el pasado céltico, pero es que es normal, porque estás en Europa Occidental. Entonces, en toda la Europa noroccidental, los celtas romanizados eran la población mayoritaria hasta la llegada de los germanos y incluso después. Entonces, es evidente que tenía que influir de alguna manera, pero eso influye como en otros elementos de decoración, yo que sé, que existen, por ejemplo, en la España de la Reconquista, donde claramente aparecen elementos simbólicos célticos paganos anteriores a la cristianización, pues normal. Pero el origen de la imagen de las vírgenes negras y del simbolismo suyo, yo creo que tiene claramente un origen oriental total, absoluto. Ahí me he encontrado con toda esta búsqueda de datos he tropezado con la idea de que había una tradición que cuenta que el eremita San Antón veneraba Marcos, en su Egipto... te voy a cortar porque nos tenemos que ir a publicidad. Quédate ahí y ahora cuando volvamos de ella continuará. Lo retomas desde ahí. La escóbula de la brújula. Radio 4G. El futuro es ahora. It's getting harder and harder to bear. You got me acting like a clown in a Carter. You got me spending all the time I can spare. You got me wasting every dime, every dollar. When I stumble and fall, does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket out there, or should I just go? When you're begging for attention, once the crowd goes home, and there's no one left to listen. Ta-da! You got me jumping through a circle of fire. You got me juggling everything that I care for. In your world is like a cage with a tiger. That's what the cuts and all the bruises are there for. When I stumble and fall, does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket out there, or should I just go? When you're begging for attention, once the crowd goes home, and there's no one left to listen. I've got the freedom to laugh, I've got the freedom to leave, but now enough is enough. I'm not a trick up your sleeve, I'm not a part of the show. Can't make me pop up and go. One day your curtain will close. I've got to let you know. I've got to let you know. Oh, I've got to let you know. You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket out there, or should I just go? When you're begging for attention, once the crowd goes home, and there's no one left to listen. Ta-da!
Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Bueno, retomamos el filandón. Marcos, como te había prometido, te devuelvo la palabra. Sigue ahí con San Antón. Continuamos. Antón Pirulero. San Antón era un ermitaño egipcio que vivió entre el 251 y el 356 y cuenta la tradición que veneraba en su Egipto natal una imagen de Isis del periodo alejandrino, como si fuera la Virgen María. Bueno, pues esta imagen parece ser que se trajo a Europa y es lo que dio lugar a esta serie de sucesivos iconos marianos, una serie de características que hemos estado viendo pues en el taller del pintor y ha comentado también Carlos y Jesús. Esta tradición debe tener cierto fundamento porque la Isis egipcia fue venerada en varios puntos de Francia como una Madonna cristiana. Uh-huh. En el caso de la capital de París, cuyo nombre se debe a los Parisi, adoradores del popular mito egipcio. Y la barca de Isis, lo que comentaba antes, cuando Napoleón pone ese escudo, en el escudo de París, en la proa a Isis, que no estaba antes para nada. ¿Por qué? Dice que puede venir de Parisis, de la barca de Isis, y luego se queda en París. Luego estamos hablando de que podemos encontrar ahí un nexo de unión por donde penetra esto. Es decir, que yo le he oído decir a Jesús en alguna ocasión que esto no viene del sur, sino que viene por el norte. O sea, que viene a través de todas maneras, Turquía, Bizancio y toda esa... Sí, de todas maneras hay algunas cosas que todavía quedan por dilucidar, porque por ejemplo tenemos una referencia de una de las vírgenes negras más conocidas precristianas, que sería la Virgen Pariturae de Chartres, la que se supone que adoraban en el bosque de los Carnutes dentro de una cueva, y que es una virgen que ha de parir, y esa es una referencia que te descoloca mucho, porque claro, si no viene de Isis, ¿cómo ya está de alguna manera recreando antes de el mito cristiano? O sea, evidentemente tenía que tener lógicamente un sustento anterior, que posiblemente pues era el sustento isíaco, vamos, pienso yo, aunque claro, lógicamente la falta de documentación es abrumadora. También acordaros que en el Cantar de los Cantares hay un verso, Nigra sun, sed formosa, es decir, soy negra, pero hermosa. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las imágenes marianas se intentaban adaptar a este precepto bíblico de Salomón, supuestamente de Salomón, del Cantar de los Cantares. O sea, que es verdad que por ahí hay que buscar muchas veces la negritud y no darle mil vueltas esotéricas. Aprovechando que has utilizado esa frase del Cantar de los Cantares, bueno, ese Nigra sun, cuando antes yo mencionaba de que muchas de esas tallas originariamente no eran negras, pero otras sí que lo eran, e incluso en una de ellas aparece, digamos, a sus pies, esa frase, Nigra sun. Por ejemplo, la de Loreto. Es curioso la de Loreto. La de Loreto es una virgen negra italiana, pero también aquí en España hay muchas advocaciones a la Virgen de Loreto, pero todas las advocaciones que hay en España son blancas. Es curioso, el origen es negro, pero cuando hacen la reproducción la hacen blanca. No sé por qué, pero no deja de ser un misterio. Aparte de que es la patrona de la aviación. Ya sabes que el santuario de Loreto fue volando por varios lugares, desde Jerusalén, pasó por Croacia y al final terminó en Italia. Bueno, y ahí aparece eso, es decir, es como un mantra muy importante, porque en el fondo lo que intenta representar es la negritud, pero la negritud, que es un poco también lo que decía al principio Juan Ignacio, es decir, lo soterraño, son imágenes que se encuentran debajo de tierra, o bien en un tronco, o bien en una cueva, y además siempre con una serie de adminículos y tal, pasa un poco. Lo cual le une mucho al concepto de los lugares esenciales de las apariciones marianas y de las hadas. Claro, que eso también lo decía, están relacionadas con luminarias. Claro, sí, exacto. Philippe Valter decía, se centraba mucho en eso. Es decir, existe luego una conexión muy profunda entre las creencias ancestrales de los pueblos célticos de la Europa occidental con el hecho de que aparezcan o estén colocadas en lugares donde existe en torno a ellas una fenomenología, como llamaríamos ahora mismo en ufología moderna, que lo vincularía muchísimo a las apariciones marianas clásicas o a lo que llamaríamos hoy a algunos fenómenos de tipo ovni, clarísimamente. Entonces, eso que él no lo toca porque la está hablando de una manera muy seria de antropología y de historia, sí lo vincula a unas tradiciones que tuvieron de alguna manera que ser contactadas desde la Europa oriental o desde la zona del Imperio de Oriente, y que sin duda alguna trajeron material de creencias que venía de Egipto, y eso es evidente. Entonces la cuestión es cómo eso se fundió. Hubo una fusión
es profeso, hubo una dirección sobre ello. Pero bueno, es muy interesante. Si es que tenemos unos datos absolutamente abrumadores. En Calatayud hay una virgen cuya peana está llena de jeroglíficos, vamos. Claro. No, yo creo que habría que distinguir 3 tipos de vírgenes, yo creo, para no despistar mucho. Hay un tipo de virgen que es religiosa, se ha hecho de una talla, de cedro, de pino, de lo que sea, del material que había en ese momento, y no se ha buscado más trascendencia que el mero material con el que se ha hecho la virgen, ¿no? Y me da igual que sea del siglo XI, del siglo XII. Eso no tendría definición, o sea, ni negras ni blancas, son como son, de madera. Son como solo, para que luego la podemos poner la categoría que queramos, ¿no? Porque realmente habría como 3 categorías: blancas, morenas y negras, y sus variantes. Por otra parte, estaría la virgen que se ha ido ennegreciendo con el tiempo. Sí. O bien por los cirios, o bien por el tipo de pintura utilizada, o bien sencillamente la pura porquería. O por oxidación o por el... Sí, pero Jesús, te voy a comentar que la madera es un elemento vivo que no es como la piedra y el bronce. Quiere decir que sigue viviendo, sigue moviéndose. Tiene como micromovimientos y curioso, los escultores las pasan canutas cuando saltan las grietas y hay que enchuletarla, que le llaman ellos, que es acuñarla, volverla a lijar, volverla a policromar, y es porque la madera se está moviendo. ¿Qué pasa? Que la tendencia de la madera es ir oscureciéndose con el tiempo, o sea, inexorablemente. Claro. Y de hecho aquí se fuerza muchas veces el oscurecimiento en restauración con el ácido nítrico que te deja la brocha saliendo humo. Tampoco es un hecho que hay que tener en cuenta, y es que muchas de ellas eran utilizadas como estandartes en las batallas, y eso las llevaba muchas veces a sufrir quemaduras, como por ejemplo el caso concreto de la Virgen de Sigüenza. Sí, que se quedan medio nos quedan 4 minutos de filandón, y sí que no me gustaría dejar de tocar un tema, y es esa leyenda de que la Virgen se niega a ser movida del sitio. Bueno, se niega o bien vuelve a aparecer otra vez en el mismo lugar de origen. Hay como varias variantes, pero es verdad que las dos son: o bien se niega porque va aumentando de peso y por lo tanto se hace materialmente imposible remover una imagen que teóricamente no tiene más de 30 o 40 centímetros, pero sin embargo que pesa pues bastantes toneladas, lo cual es un milagro, ¿no? La otra es que si se traslada a un sitio determinado, pues normalmente la iglesia del párroco que está en el pueblo de al lado, y sin embargo la imagen vuelve por 3 veces consecutivas. Todo el pueblo interpreta que la Virgen quiere ser adorada ahí, y justo es el peor lugar donde la orografía es más escarpada, pero tiene que construirse justo ahí, el santuario. Eso es como el misterio de las imágenes inteligentes. Claro, pero eso no solo sucede con las vírgenes negras, es en general. Claro, a ver, es que hay varios misterios alrededor de esto. Lo que pasa es que cuando es negra, además tiene otro tipo de significado. Pasa como la Virgen de Guadalupe. Fíjate toda la trascendencia que ha tenido en las distintas advocaciones a través de la conquista americana, ¿no? La Virgen de Guadalupe es para mí como paradigmático un poco de cómo ocurren las cosas. En este caso, un tal Gil Cordero, que por cierto no aparece en la leyenda original, es posterior, es cuando encuentra en 1340, 10 años después de la batalla de Salado, esa imagen, y a partir de ahí se produce una serie de prodigios. Pero bueno, lo mismo pasaría con la Virgen de Nuria o con la Virgen de Montserrat. Hay unas características. En el caso de la de Guadalupe, porque hay una vaca supuestamente muerta que resucita, y por lo tanto ahí es donde hay que excavar, es donde la propia aparición... hay dos tipos de apariciones. La aparición de la Virgen en persona, que es la que indica, como por decirlo así, dónde hay que excavar, y luego la propia imagen, que es la que obedece a un cierto comportamiento inteligente. Tanto en un caso como otro, todas son vírgenes que se esconden en la época visigoda, es decir, cuando llega la invasión musulmana hay que esconderlas, y cuando aparecen milagrosamente... A pesar de que se sabe perfectamente que no pueden ser de la época visigoda, porque las características de su fabricación son muy posteriores a la época. Son ya del siglo XII, siglo XIII. Sí, son románicas o prerrománicas. Bueno, ni siquiera prerrománicas, son románicas directamente. Pero ahí lo entroncamos un poco con la otra categoría que os decía de vírgenes. Es decir, hablamos de las que son de la talla normal y corriente, de las que se van ennegreciendo con el tiempo, y de las que sí realmente obedecen una intencionalidad. Y cuando obedecen una intencionalidad, incluso la propia intencionalidad geográfica, se sabe que hay determinadas vírgenes que están marcando constelaciones, y no me estoy refiriendo solo a la teoría de Vanessa Redondo, sino a otras, ¿no? Con abadías benedictinas, por ejemplo, o incluso en Tenerife se ha encontrado, Rafael Alarcón encontró una similitud entre 4 vírgenes negras, incluida la de Candelaria, con la constelación del Triángulo. Bueno, pues cuando esa intencionalidad se da, cuando vas al origen, cuando vas a la leyenda, sí que te vas encontrando que hay ciertas características que nos está poniendo sobre ese carácter mágico, esotérico, y sobre todo con esa adscripción templaria. Es decir, siempre son vírgenes negras que tienen un culto isiaco, que se colocan en criptas, fíjate, siempre en lo subterráneo, Nigrasun, no lo olvidéis, y que luego son adoradas, son reverenciadas y
son sujetas a determinados rituales. Esos rituales son los que me hacen a mí sospechar que realmente la Virgen Negra como tal es como una baliza. Allí donde estaba, y digo donde estaba en pasado porque muchas han desaparecido, significaba que había algo de importancia capital para los cistercienses, para los templarios o para otras órdenes. Bueno, que incluso se utilizaban copias. Claro, se utilizaban copias, o sea, y la copia era la que era trasladada. Porque en principio la original se negaba a moverse, ¿no? Claro, pero estaríamos relacionados con los Baphomet. Había un Baphomet que era el original y luego había copias. El problema es dónde estaba el original y qué era. Bueno, pues desde mi punto de vista estaba muy relacionado con este tipo de vírgenes negras. Bueno, dejamos aquí el filandón, seguiremos hablando. Bueno, el tema es extensísimo, Jesús, extensísimo. No da tiempo para nada. Y por supuesto que se nos han quedado miles de detalles en el tintero. Pero bueno, eso también está bien, porque así nos da lugar para retomar ciertos temas. Y no hemos hablado de las que se transformaron en blancas. Montserrat o Nuria no eran vírgenes negras en su origen. Esas eran blancas. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que, fíjate... Bueno, en algunos casos se sabía hace tiempo, el otro ahora ha vuelto de nuevo a la... Bueno, la de Montserrat se pintó de negro en el siglo XVIII. De manera exprofeso, efectivamente. No, pero... Y de hecho, no hace muchos años, el obispo ya apuntó que seguiría siendo negra cuando correspondiendo con una... Esa es una categoría en la que me inventó Marcos, abetunás. Es curioso porque le han dejado el que vaya a betún de Judea. Le ha dejado la mano con la bola que tiene. Qué apreciado está el betún de Judea, que poco. Y el resto se lo ha dejado valora. con la pintura que tenía. O sea, que se negaron a restaurarla del todo. Pero la bolita, la que sale del cristal, esa por lo menos es la que está en su color original, que bueno, tampoco es blanca exactamente, es el color de la madera. Bueno, pero ¿os imagináis que de repente vais a Montserrat y os encontráis la moreneta? Pues totalmente cambiada a lo pálida. Michael Jackson en blanco. Pero con la nariz modificada, quiero decir también. Te cargas al símbolo. Bueno, ya hemos sido un poquitín malos. Dejamos aquí el filandón. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Congreso de la España Mágica, que se celebra en Toledo los días 22 y 23 de mayo de 2015. Lugar, Centro Cultural CCM, calle Talavera de la Reina número 1 en Toledo. Ponencias, conciertos, rutas nocturnas y mucho más. No dejes tu reserva para el último día, pues las plazas son limitadas. Información e inscripciones. Correo electrónico congresohispanamágica@gmail.com o contactando al teléfono 622 144 130. Mañanas de 10 a 14 horas y tarde de 18 a 23 horas. Tienes una cita con el Congreso de la España Mágica los próximos días 22 y 23 de mayo. Te esperamos. La biblioteca de Alejandría. Bueno, hemos entrado hemos abierto las puertas de esa biblioteca particular y tenemos al otro lado del teléfono a Luis González González. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, ya temía que no te tuviéramos. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Jesús? Y amigos, ¿qué tal? Para mí todo un placer y todo un orgullo formar parte de esta biblioteca de Alejandría aquí de esta particular escobulanda. Alejandría, Egipto, fíjate. Por cierto, tu seudónimo, que no lo saben aquí estos descreídos, es Amenofis. Amenofis III, el rey. Sí, pero ahí engancha poco, porque Alejandría era una creación griega. Bueno, era cosmopolita. Tenemos aquí a Luis porque, bueno, aparte de ser autor de un libro y además un especialista en el tema de Egipto, ¿no? Ya de por sí en el año 2011 publicó ese libro todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto.
publicado en la editorial Nautilus en 2011, como decía, y recién salido del horno, Enigmas en el tiempo, en el que también tocas un tema, evidentemente tu tema egipcio, pero tocas toda una ristra de temas, ya no solo, como decía, el origen de la civilización egipcia, temas como las grandes pirámides, la Gran Pirámide de Egipto, sino que haces un repaso por la historia de una serie de enigmas, me imagino, que a ti más te han llamado la atención. Bueno, realmente no es que a mí me hayan llamado la atención. La gran mayoría de los casos son casos clásicos, ¿no? Pero ocurría que parece ser que, sobre todo, iba orientado a que la juventud de ahora parecía desconocer muchos de estos enigmas, ¿no? Que a pesar de que algunos tienen más de 100 años, no han sido resueltos. Y parece que como que se había perdido una esencia, ¿no? Parecía que se había perdido una especie de unión con un pasado no tan lejano, y que, bueno, pues están destinados a refrescar esa chispa para que la hoguera de este misterio que no se apague nunca, ¿no? Que siga en el candelero pues determinados temas que, a pesar de lo que mucha gente cree, pues tienen más de veracidad que de leyenda. Bueno, pero se nota ahí cómo tiras para tu tierra, y el caso de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Nayarit, no podía faltar en este rosario de enigmas. Bueno, realmente yo creo que el caso de Manuel Blanco Romasanta, aparte de ser un clásico, todavía hoy, fíjate que han pasado años, ¿no? Al final, en 1809 nace este hombre, Manuel Blanco Romasanta, y fíjate la cantidad de enigmas todavía que quedan, porque cuando es relativamente fácil, ¿no? Cuando uno va al archivo de Nayarit, donde se encuentran incluso, bueno, también por internet puedes encontrar alguna copia de las actas y tal, es que la historia, aparte de escalofriante, es realmente alucinante, ¿no? Es demasiada imaginación para un personaje que, bueno, Manuel Blanco Romasanta, aparte de ser un asesino cruel, frío, calculador, pues es que se sacó de la manga una historia tremebunda. Quizás lo más impresionante será el desenlace final de toda esta historia, un hombre condenado a muerte por varios asesinatos, y de repente aparece un tal Mr. Phillips que nadie sabía... Sí, un frenólogo, ¿verdad? Un frenólogo de la época. Sí, pero realmente lo más interesante de esto es que tanto el doctor como el paciente jamás se vieron las caras. Claro. El Mr. Phillips desapareció en la bruma del misterio, pues y no se sabe muy bien a cuento de qué ni quién era ni qué. Pero le salvó la vida, le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua, y mira, y al final creo que vivió unos 10 años más. Eso sí, en Ceuta, como se ha demostrado últimamente. Luis, aparte de Romasanta, que tampoco, bueno, es un personaje emblemático que hemos tratado en alguna otra ocasión, veo que dedicas tres capítulos a Egipto, cómo no, el origen de la civilización egipcia, el enigma de la Gran Pirámide y también Moisés y el éxodo hebreo. El tema de hoy, como bien sabes, es el misterio, el enigma de las vírgenes negras. Y una de las tesis que se han barajado, se han puesto sobre esta mesa, te lo pregunto a ti como experto en Egipto, es el origen que podían tener muchas de estas imágenes, de estas vírgenes negras, con los cultos a Isis, con esa factoría que hubo en Alejandría en aquel momento, y con esa influencia, una vez que el cristianismo se oficializa, con esa influencia que hubo del norte de Egipto con el resto de Occidente, pasando por España. ¿Tú crees que hay algún tipo de veracidad en esa hipótesis? Está clarísimo que sí, porque tenemos que tener en cuenta que el culto a Isis comenzó a expandirse allende del Mediterráneo ya con Alejandro Magno. De hecho, Alejandro, el gran Alejandro, es quien manda esculpir en el mascarón el mascarón de proa de sus naves una especie de imagen de Isis que convierte a la diosa Isis, que ya lo era en el Antiguo Egipto, la protectora de esos marineros que están surcando las aguas. Posteriormente, con el Imperio Romano, todo se democratiza un poquito más, el culto a Isis se expande, en el antiguo escudo de armas de París aparece una mención al culto a Isis. En fin, eso queda más que demostrado. Cuando el cristianismo hace aparición, no olvidemos que en Egipto los primeros cristianos coptos son los que se encargan de difundir, mejor dicho, ¿no? Esas dos culturas, la antigua, la pagana, y la nueva que está naciendo, con el único fin de atraer a ese nuevo sector de creyentes
que resultaría harto difícil y complicado, pues montar una nueva religión imponiendo nuevas ideas. Lo más fácil es tomar las ideas que ya están implantadas. Sabemos que, bueno, hubo varios obispos, incluso en el siglo IV, que todavía se agarraban a los antiguos rituales egipcios, sobre todo de la momificación. Dejaron escrito en papiro pues determinados pasos para el ritual de la apertura de la boca y de los ojos, sí. En fin, determinadas cosas, ¿no? Ahí en el papiro de Ani. Exacto, entonces incluso ahora que hablas del papiro de Ani, lo que serían las confesiones negativas, ¿no? Que eso se implantó, lo tenemos en el credo nuestro. Pero los templarios parece ser que tienen gran parte, vosotros como grandes expertos de los templarios, parece ser que tienen gran parte de culpa de haber hecho ese puente, ¿no? Para que todas las tradiciones antiguas pues pasaran el Mediterráneo y llegaran hasta la vieja Europa. Y no les resultó nada complicado a la diosa Isis. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que con la inscripción del último jeroglífico, Egipto pues echó a dormir el sueño de los justos, esperando tiempos mejores, y los tiempos mejores acabaron llegando, porque con la irrupción de Napoleón, que como bien sabéis, irrumpió como un elefante en una cacharrería, pues Sí. se desató una pasión por Egipto que nos ha dado personajes, pues no sé, desde el conde de jolín, no me sale ahora. Champollion, ya empezando por ahí. El de Cagliostro, famoso José Bálsamo. Sí, sí. Exacto, Giuseppe Bálsamo, hasta, yo qué sé, pues Amelia Edwards, ¿no? Sí. Que es una gran valedora del Egipto actualmente, como lo conocemos. De hecho, ella fue quien patrocinó o financió, mejor dicho, a Flinders Petrie para que realizara determinados trabajos. En fin, Egipto, pues da mucho de sí, Egipto. Da mucho de sí, igual que este libro que tengo aquí en mis manos, Enigma en el tiempo, escrito por Luis González González. Te tenemos que despedir porque estamos apuradísimos de tiempo y bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo con esta obra, ese compendio de grandes enigmas históricos. Bueno, yo creo que sí, que ha tenido un éxito notable y que, bueno, sigo diciendo, ¿no?, de que a pesar de que uno lea alguno de los capítulos se pueda pensar que es un inventario colectivo, pues pensaría o estaría bastante equivocado si deja esa puerta cerrada, ¿no?, porque hay demasiadas incógnitas, a pesar del tiempo pasado en algunos de los casos. El problema, Luis, es que los enigmas siempre van apareciendo de nuevos, con lo cual nunca te vas a quedar sin casos nuevos por escribir. Muy buenas noches, Luis. Un abrazo. Venga, muy buenas noches, compañeros. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Un abrazo, Majo. Cuentecito. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, hoy que andamos tan mal de tiempo, no he dicho ni el nombre de la editorial. Es Enigmas en el tiempo, de la editorial Ende, el libro de Luis González. Bueno, ¿y cuál es el cuento que nos traes hoy? Bueno, pues hombre, algo relacionado con el tema, como no. Tiene que ver con un cuento chino. Bueno, ya empezamos. En este caso. Ya empezamos. Total, Fen Melun, que era un país claro donde habían vírgenes negras, está claro. Está claro, este hombre veía de todo en el siglo XVII de la dinastía Ming, era el de los más reconocidos. Y bueno, y escribió unos cuantos cortitos, ¿no? He escogido uno que él titula El dedo, yo lo diría El dedo milagroso, por lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a ello. Un hombre pobre se encuentra en el camino pues con un antiguo amigo.
Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo toca con el dedo un ladrillo que de inmediato se convierte en oro. Se lo ofrece al pobre, pero este se lamentó de que eso era muy poco. El amigo toca entonces un león de piedra que se convirtió en ese momento en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo, poco cansino, insistió en que ambos regalos eran muy poca cosa. ¿Qué más deseas, pues?, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. ¿Y sabes lo que le contestó? Quisiera tu dedo. Bueno, Jesús... Corto, ¿eh? No, corto y le ha cortado el dedo. Bueno, hombre, la moraleja entiendo que encaja. Y si no, si algún oyente no sabe por dónde van los tiros, cuando pedimos algo a una entidad religiosa, sea Dios, sea Cristo, sea Krishna, sea Buda, sea un santo, sea una virgen, estamos implorando, casi estamos obligando a que se cumpla a cambio de algo. Puede ser una misa, un sacrificio, un donativo, como si la entidad fuera sobornable. Si vemos que funciona el método, lo volvemos a hacer y cada vez querremos más, sin darnos cuenta de que no hay que buscar milagros fuera de nosotros. No hay que buscar dedos milagrosos, sino acciones positivas. Actuar en lugar de suplicar, porque ya lo dice el refrán, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Yo creo que cuando cambias la filosofía de las cosas es cuando empiezan a suceder los auténticos milagros. Bueno, hoy estamos al límite, al límite. Vamos con el turbo puesto, minutito. Con el turbo. Jesús, muy buenas noches. Un placer, hasta la próxima semana. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Carmen, que buenas vamos, noches. Has hablado demasiado. Buenas noches, Carlos. Hasta luego. Maese, muy Muy buenas bien, noches. venga. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, gracias por haber estado aquí, por acompañarnos, por vuestros mensajes. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro nuevo perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana. La Escóbula de la Brújula. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio 4G USA. To let you go, I couldn't listen to a joke or rock and roll. Muscle cars drove a truck right through my heart. On my birthday, you sang me a heart of gold with a guitar humming and no clothes. This time I'm not leaving without you. Oh, 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 oh. Sit back now.
Radio 4G USA es un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma.